Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenas tardes. Buenas tardes. Se me hace Que normalmente raro, te digo buenos días. Eso es, se me hace raro ese saludo de buenas tardes porque estamos acostumbrados a buenos días, pero también se me hace raro que estemos donde estamos hoy, que es en Un el momento, museo. antes de arrancar el podcast Vamos. voy a pedir, para que la gente se haga una idea de lo bien acompañados que estamos, un aplauso. Yo creo que se entiende que no estamos en el estudio. No, Hemos ido de excursión, como dijimos. nos hemos mudado, una de esas veces que cogemos la mesa de mezcla y nos vamos de... Pero qué maravilla, Qué guay. de verdad, hacer los podcasts en directo y ver tantas caras familiares y amigas y desconocidos, pero que sabemos que están siempre al otro lado de Memoria Sur, ¿no? Totalmente. A mí me hace mucha ilusión, de verdad, y me parece surrealista que estemos a día de hoy aquí en el Museo Carmen Thyssen, que creo que todavía no lo habíamos llegado a decir. Y me parece surrealista porque empezamos el podcast hace 3 años y grabábamos en casa, o sea, de manera literal, no íbamos ni al periódico, grabábamos en casa. Bueno, ya porque todos nos pilló sabéis, de los que pandemia. seguís el podcast habitualmente, que empezamos casi, bueno, en la pandemia, en plena pandemia, Totalmente. en el salón de mi casa, porque somos vecinos, también lo sabéis, Eso y casi en pijama. Sí, prácticamente. Entonces, bueno, pues del salón de casa, Curro, aquí al auditorio de un lugar tan fantástico, y nos vamos a meter de lleno como el Palacio de Villalón, que es la sede de este Museo Carmen Thyssen, y el auditorio, bueno, pues lleno de amigos, es fantástico. Ha sido un buen camino, Curro. Ha sido un buen camino y desde luego, vamos, no puedo estar más contento. Yo quiero situar a la gente, tanto a los que están aquí en el propio museo como a los que nos están escuchando en el podcast en el momento en el que sea, que vamos a hacer un paseo hasta llegar al momento hasta el propio museo, porque hay mucho que contar en los alrededores y yo creo que también así vamos a explicar lo que es la historia del propio museo y el sentido que tiene a día de hoy en la ciudad. Así que si queréis, por meternos ya en materia, lo que vamos a hacer es hablar en principio de la Plaza de la Constitución, porque ahí es donde vamos a poner el punto de Yo voy inicio. a hablar de la Plaza de la Constitución, pero si me permite, yo voy a pedir que venga conmigo de la mano nuestra invitada de hoy, Hombre, por que es supuesto. Lourdes Moreno. Vamos a pedir otro aplauso para ella, para que se vea que estamos bien acompañados. Pues Lourdes, bienvenida, mil gracias. Lourdes Muchas gracias Moreno a es vosotros. buena amiga, nos conocemos de hace muchísimos años, una profesional excelente. Ahora desde el año 2015, ¿no, Lourdes? Directora artística de año... Desde 2011. 11, directora artística del museo, de la colección esta maravillosa del siglo XIX, de la que ahora también hablaremos. Y bueno, yo casi pedirle que venga conmigo de la mano por ese paseo y que te sientas libre absolutamente de aportar Y de intervenir, en ese cuando recorrido, quiera. por supuesto, Sí, y de sí, la sí. historia de este edificio del Palacio de Villalón, que decir, ¿no? Es una de las grandes edificaciones del centro histórico. Totalmente. Yo dejé a Lourdes descansar al principio del paseo, que no esperase ella en el museo, pero oye, yo encantado, cuente con nosotros y interviene cuando quieras, que yo voy a estar más que gusto con eso. Vale, muchas gracias. Vamos a empezar eso, como decimos, en la Plaza de la Constitución y vamos, si quiere, un poco a entender por qué la Plaza de la Constitución tiene algo también que ver con este edificio, porque de luego tiene un sentido lo que estamos diciendo. Pues sí, Curro, tú sabes que a mí siempre me gusta dar mucho el contexto histórico de las cosas, el escenario en el que nos movemos, y hoy precisamente estamos en un lugar, en el Palacio de Villalón, que tiene su origen en el siglo XV. Bueno, los primeros orígenes históricos documentados precisamente están en el siglo XV, y que hemos hablado muchas veces del siglo XV en Málaga, ¿no? Ese despertar de la época moderna, la conquista de Málaga por parte de los Reyes Católicos, año 1487, y en ese momento empiezan los repartimientos de tierras, ¿no? Y uno de esos repartimientos en concreto, uno de esos solares que estaban al lado, me preguntabas por la Plaza de la Constitución, al lado de esa corazón de la ciudad, lógicamente no se llamaba la Plaza de la Constitución. Los más fieles del podcast, y veo a muchos moviendo la cabeza, saben que se llamaba la Plaza de las Cuatro Calles. Desde esa plaza se articulaba absolutamente toda esa vida administrativa, social, cultural, esa Málaga moderna que empieza a nacer y a desarrollarse una vez que los Reyes Católicos toman Málaga. Y bueno, me preguntabas por ese lugar, ¿no? La Plaza de la Constitución era el centro absolutamente de todo. Ahí estaba la Casa Consistorial, el Ayuntamiento, y estaba, bueno, pues el consulado, todo tipo de administraciones. Y además, bueno, pues estaba cerca de la calle donde nos encontramos, ¿no? De la calle Compañía, que con el paso del tiempo
bueno, pues se fue convirtiendo en una referencia cultural, económica, por dar brevísimas pinceladas, ¿no?, de los edificios vecinos que nos abrazan en estos momentos. Está el Ateneo de Málaga, que es casi contemporáneo, de los años 60, pero después también tenemos la Sociedad Económica de Amigos del País, que es la institución civil más antigua de la historia de Málaga. Fue creada por Carlos III, la facilitó Carlos III en el año 1789, bueno, pues como una forma de dar a los cosecheros, a toda la gente que se dedicaba al campo, comerciantes, un vehículo, una institución desde la que canalizar, bueno, pues sus negocios, sus peticiones y todas las demandas que tenían en la época. Y bueno, y venimos a este solar, ¿no?, a este solar del Palacio de Villalón, que lógicamente el palacio se construye en el siglo XVI, pero en ese germen estamos en una pastilla de terreno, donde ahora Lourdes nos contará, ¿no? Hay vestigios tardorromanos, vestigios musulmanes. Siempre hemos dicho también que la historia de Málaga se construye a partir de capas, ¿no? Eso es. Y entonces, bueno, pues ese solar, los reyes católicos en esos repartimientos a la gente que le había hecho el favor de ayudarle en la conquista, se lo dan en concreto a un portugués, a Arias Pinto, que fue ayo de los hijos de los duques de Braganza, y él, bueno, pues empieza a añadir casillas, dicen los documentos históricos. Y a partir del siglo XVI, cuando realmente empieza la edificación de este palacio de Villalón, precisamente por una familia que se llama Fernández de Villalón, natural de Cádiz, de Setenil de las Bodegas, que fueron a su vez repobladores de Ronda. A mí me ha llamado la atención, que no sé si Lourdes lo sabrá, el Palacio Villalón también era conocido, al menos en el archivo de Temburia aparece así, como Palacio de Mosquera, que no sé si tú lo sabías, Lourdes, o no, pero sí. me llamó la atención también. Es una de las familias vinculadas a la construcción del palacio. A apuntar algunas cosas de las que ha dicho Ana, por si sirven de complemento. La Plaza de las Cuatro Calles tuvo una influencia enorme con el espacio donde estamos y con la calle que la cruza, que coincide con lo que pudo ser el decumano romano de nuestra ciudad. Las ciudades romanas se formaban generalmente en forma de cruz, y este unía lo que era, y todavía casi se puede vislumbrar, ¿no?, la zona del teatro romano con el río, que además fue muy activo en época romana. Pero como hemos empezado hablando por la Plaza de las Cuatro Calles y la conquista de los reyes, este espacio estuvo muy marcado tanto por la Plaza de las Cuatro Calles como por la Puerta Nueva, que era la que comunicaba y cerraba la ciudad, claro, con la Hoya de Málaga, que era donde, al otro lado del río, que era zona de huerta, y muy fértil además especialmente, y por eso esta calle, que comenzó llamándose de los Guardas, porque así es como los Reyes Católicos fueron adjudicando también la ciudad por oficios, pues era una calle especialmente dinámica, porque es que la salida y la entrada, claro, de la ciudad pasaba al otro lado llegaba la muralla. Claro, en cuanto que la plaza de lo que hoy es Constitución comenzó a transformarse justo un año después, en 1488, hubo un cambio administrativo potente. Claro, eso influyó en que los propios asentamientos de esta zona fueran mejorando, claro, con el tiempo, ¿no? Y que ya no fueran simplemente los guardas del ejército, sino que estuvieran vinculados a otras profesiones, que eso también aparece. Sí, porque además también había categorías en los repartimientos, ¿no? Claro. No todas tenían la misma calidad. Exactamente. Claro, sí. Claro. Los Reyes Católicos sabían distinguir muy bien entre los señores que le habían ayudado, que habían además invertido parte de esa fortuna, bueno, y después gente a la que debían de alguna manera favores, pero lógicamente los premios o las tierras, los solares o las casas no eran las mismas. Exacto. Que era una zona especial de la ciudad, está claro. Ellos, como antes ha comentado Ana, lo adjudica a Arias Pinto, pero antes había estado a Bartolomé Sánchez Alcaudete, y Arias Pinto, que empieza a unir a el edificio del Palacio Villalón junto con la zona donde nos encontramos, pues en aquel momento se le dio la valoración de 100.000 maravedíes, que era una cifra
bastante interesante para la generosa, época. generosa. Así que estamos en la primera especulación de la ciudad, probablemente. Bueno, o en y una de empezábamos. ellas, ¿no? Totalmente. Eso es. Hemos dejado justo la historia, ¿verdad?, con esos primeros propietarios del Palacio de Villalón, así que si quiere, Ana, continúe. Simplemente por la gente, ¿por qué se llama el Palacio Villalón? Pues precisamente por una de las familias más importantes que, bueno, y además fue la familia que lo impulsó ya en el siglo XVI, la construcción del palacio, iba a decir como lo conocemos, o al menos las referencias más históricas que se tienen. Es un ejemplo de arquitectura renacentista doméstica, llamada así, y bueno, estuvo en manos de esa familia hasta que por un enlace de una descendiente en concreto de la familia Fernández Villalón murieron sin hijos y el palacio se abandonó hasta el siglo XIX. Posteriormente llegó otra familia que lo tuvo hasta la década de los años 40 de este siglo, del siglo XX, y no sé si alguien de los que esté aquí, luego tendremos oportunidad también de comentarlo, si conoció, bueno, pues ese comercio de loza y de cristalería de la Casa Álvarez, de la legendaria Casa Álvarez, que supuso un cambio absolutamente brutal en el edificio, lógicamente. Aquello languideció y el ayuntamiento finalmente, bueno, pues compró el edificio en el año 2000. Y en el año 2011, pues felizmente abrió sus puertas como Museo Carmen Thyssen. Yo además recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, la inauguración del museo. Sí, fue muy emocionante, ¿eh? Creí que ibas a decir el establecimiento Álvarez. Yo no lo recuerdo, pero sí recuerdo yo la los 60, fachada pero sí que mi abuela me hablaba de... Claro, eso sí lo recuerdo. Y la inauguración perfectamente. Yo entonces era directora, porque yo creo que tú has dudado antes por eso, de la Casa Natal Picasso. Eso es. Y asistí aquí como invitada en ese momento. Claro, tú viniste como directora de la Casa Natal y luego te convertiste en directora pero unos artística meses de la más colección. tarde, ya en junio, o sea que eso fue el 19 de marzo. La inauguración, y yo ya llegué en junio, así que unos meses solo. Yo tengo también duda, bueno, estabas diciendo que no era el puesto que ocupaba en ese momento, pero ¿cómo fue ese germen de que se pensase en Málaga como una sede del Museo Carmen Thyssen en definitiva? ¿Cómo fueron esos contactos? ¿Cómo se fijó también en el propio palacio en el que nos encontramos? Porque creo que eso también es importante y hay historia en definitiva del edificio y de Málaga. Pues el alcalde y la baronesa Carmen Thyssen se conocieron en la inauguración de una exposición. Se conocieron físicamente, vamos, en el Palacio Episcopal de la colección Carmen Thyssen. Y ya este edificio, el Palacio Villalón, estaba en obras como futuro museo de la ciudad. Ese era el proyecto, un poco contar la historia milenaria de esta ciudad, que ya sabéis que es una de las ciudades más antiguas del Mediterráneo, ¿no? Y con ello del mundo casi. Y bueno, a partir de ahí empezaron las conversaciones. Ella vino a ver el edificio en obras y, bueno, pues tuvo una gran capacidad de futuro al comprender que estaba en una situación, en un espacio inmejorable. Y, bueno, pues ella había hecho, junto a su marido, pero de forma un poco más independiente, una colección española que no era la que se había negociado con el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Así que esa colección estaba en disposición, digamos, o no tenía hogar en ese momento. Bueno, y vaya colección, de la propia además siempre se ha dicho que este ha sido un proyecto muy, muy personal de la baronesa, que aquí están casi sus cuadros más queridos, ¿no? Los de esa parte más de coleccionista... más mimada, ¿no? Por decirlo así, más mimada. Que ha mimado cada compra, cada cuadro. Ella siempre se ha sentido muy, muy cerca del museo, siempre lo ha dicho. Sí, eso es así. Ella comienza a coleccionar con el varón, cuando se casa con él, pero al mismo tiempo abre una línea de pintura. Ellos coleccionan pintura internacional, pintura norteamericana, por ejemplo, del 19, son la colección más importante en Europa, ¿no? Pintura rusa también, de las vanguardias, son los nuevos campos que abre el varón. Pero la línea que ella abre personal es la de pintura española, y esa es como su aportación como coleccionista a una dinastía, porque eso es lo que ellos son, porque empieza a coleccionar el abuelo del varón, su padre, luego él, y ella ahí es donde se une con personalidad propia a ese mundo del coleccionismo. Así que en ese sentido es completamente cierto
que ella considera este museo como un lugar muy especial, es su colección propia, no es que la otra no lo sea, pero esta es la que, la que ella realmente ha elegido y ha formado. Y ha mimado. Exacto. Y además colección de pintura española, sobre todo del siglo XIX, ¿no? Sobre todo del siglo XIX, comenzamos en ese siglo y avanza hasta la primera mitad del siglo XX. Hay que comentar que respecto a otras colecciones del siglo XIX en España, muchas de ellas son producto de las desamortizaciones y de las medallas también que se daban en los concursos públicos con la Academia, y son obras de gran formato y obras que tienen una temática bien religiosa, o bien son retratos de la aristocracia, o un contenido histórico también, que eso el siglo XIX, por ejemplo, fue muy proclive, ¿no?, a contar eso. Pues esta colección tiene como característica principal que no trata de eso, sino de los temas más cercanos a una clase media que en nuestro país, por circunstancias, entre otras, que no tuvimos la revolución industrial, pues no había tenido una atención especial, y era un tipo de pintura a la que no se le había prestado. Y también necesaria para entenderlo. Claro, bibliográficamente, ¿no? No se le había dado. Y necesaria porque explica las costumbres de nuestro país desde lo más cercano a la población en el siglo XIX. Explica también cuáles son los tópicos de lo español, justo cuando los viajeros británicos, sobre todo, luego vienen de otros países, pero comienzan a viajar por nuestro país en ese gran tour que comenzaba en Inglaterra, iba sobre todo a Italia, pero que en el 19 comienza a pasar por nuestro país, que era un lugar lleno de peligros, montañoso, con los bandidos. Las mujeres bailaban, tenían unos pies pequeños porque utilizaban unas zapatillas distintas, había toros, y todo eso es también el inicio de los tópicos españoles, un poco el inicio de la leyenda, ¿no? Sí, el retrato, que está formada por otros, claro, antes que por nosotros mismos, ¿no? Claro. Por la visión de otros. Que eso también da sentido a Málaga, de algún modo, ¿no? En el sentido de recibir siempre a gente de fuera. Hemos hablado muchas veces de visitante insignia, la historia de la ciudad, exactamente. Eso, al fin y al cabo, también enriquece de algún modo. Sí, por supuesto, claro que sí. Lourdes, tú que estás hablando de la colección, estábamos comentando al principio de empezar la grabación que eras capaz de vincular determinados cuadros de esa colección de Carmen Thyssen precisamente con el agua. A mí me gustaría también hacer una parada en este carácter específico y casi legendario del lugar en el que estamos, ¿no? Porque hablábamos de esos restos de la Málaga tardorromana, de la Málaga musulmana, la relación profundísima de toda esta arteria, de toda esta vía con el agua. ¿En qué medida, luego iremos para esta zona de Pozos Dulces, pero en qué medida la colección precisamente de Carmen, de la baronesa, está vinculada con el agua? Pues eso es una idea que he tenido esta tarde, pensando un poco, bueno, a ver, ya había hablado con Ana, ¿no?, y de lo que íbamos a contar, pero haciendo reflexión sobre lo que hay bajo nuestros pies, no exactamente aquí, está en el Palacio Villalón, y es el yacimiento arqueológico, que antes lo ha citado Ana también. Era una villa de época romana. Los restos más importantes son del siglo II después de Cristo, extramuros de la ciudad en ese momento, bien comunicada con el embarcadero del río, que es lo que podemos observar ahora debajo del Hotel Vinci, con lo cual era también una zona comercial muy importante. Pues este yacimiento, en el que parece que se va a comenzar a trabajar de nuevo, porque ya se ha estado trabajando a nivel arqueológico, pues lo más importante que ha aparecido, aparte de la visión en unos 500 metros cuadrados de lo que era una gran casa de un hombre de negocios, de un señor de negocios, lo sabemos porque los muros que han aparecido tienen unos sillares
fantásticos, ¿no? Claro, eso te quería preguntar, cuéntanos cómo es esa visión, tú que has estado allí, ¿qué es lo que podemos ver realmente cuando acudimos a esa zona, digamos, arqueológica, ¿no? Por decirlo así. Pues puede verse esa parte de los muros, igual que hoy cuando vemos una casa fantástica, pues la muralla es la primera impresión, ¿no? De qué material está hecho, ¿vale? Por la seguridad, por las dimensiones. Y luego pues podemos ver el patio de la casa, la zona de comedor, una cocina, una tienda, porque parece, las piletas que hay abajo, según nos dicen los arqueólogos, ellos pueden ver mejor que el resto de la población, pero bueno, las piletas no son exactamente de garum, que ya saben que es el producto estrella de nuestra ciudad y de otras de la ribera, como Alicante, por ejemplo, pero especialmente Málaga lo fue. Y las piletas de aquí parece que son para el despiece de pescado, y en eso se trabajó en esta villa. Pero el comercio fue fantástico, porque me ha parecido una moneda de Marsella, otra de Tiro, claro, del fondo del Mediterráneo. Y luego lo más importante, que era eso lo que quería comentar, pues un ninfeo, una fuente que servía para dar agua a toda esa instalación, pero que al mismo tiempo le sirvió al señor de la casa como lugar de representación, porque tenía unos arcos y unas pinturas que, por suerte para todos, se han conservado. Qué bueno. Y hay especies marinas, se puede ver un atún porque es rojo, una dorada, un voraz parece, ¿no? Y es bellísimo de contemplar, ¿no? Que eso aflore hasta nuestros días. Claro, y que sobre todo que lo disfrute la ciudad. Claro. Y entonces, pensando en cómo ese agua dio vida a esa villa y cómo era, por supuesto, absolutamente necesaria para trabajar el pescado, para limpiarlo, para venderlo, ¿no? Pues sí, hay obras en la colección de la Baronesa, en la colección del Museo Carmentis en Málaga, que tienen el agua como referencia. Desde, por ejemplo, y esto traído de forma más sutil o más subliminal, Santa Marina, que es una obra de Zurbarán, una pieza que está ahora mismo en Maestros Antiguos. No aparece el agua en el cuadro, no la vayáis a buscar porque no está, pero la historia de esta santa, bueno, hay varias, ¿no? Es que fue decapitada y su cabeza cayó en Aguas Santas, en el norte de España, y creó 3 manantiales del cual salió el agua, ¿no? Y luego, porque he seleccionado una obra de cada sección del museo, de la sección del costumbrismo, una muy vinculada a Málaga, por supuesto. A esta sí la voy a describir, quizás de Santa Marina ha pasado muy rápido, ¿no? Pero bueno, es una santa en la que no se observan ningún tipo de alusión a su martirio. Ella aparece con un traje no bordado, pero con una calidad matérica de la tela excepcional, una tela que evidentemente no era para una pastora, que es como ella va vestida, porque se ve un paño de una calidad riquísima, una blusa de algodón blanco, una camisa con los cierres que no son de botones en ese momento, sino con unos lacitos, sí, y hay un blanco luminoso en la camisa, en el rostro un blanco un poquito más satinado, más rosáceo, ¿no? En el cuello de otro color, tiene un sombrero y un bolso decorado, un bolso pues de influencia un poco decorativa de las Alpujarras, pero decorado con hilo de oro. Nadie salía al campo en esa época, les aseguro, de esa manera, pero bueno, de Zurbarán se dice también que es como el primer modisto español, claro, ¿no? Preocupado por la calidad, por la indumentaria y por la calidad sobre todo de los materiales. De la etapa del costumbrismo ya hemos dado un gran salto desde el barroco hasta el siglo XIX, la fuente de Reding, que seguro... Yo creo que ese cuadro lo tenemos todos en la cabeza, porque además la fuente de Reding es una de las imágenes más representativas de la colección de este museo, ¿no? Exacto, es muy Yo representativo. Creo que toda la tenemos en la cabeza, la Baronesa ha comentado en alguna ocasión que fue de las primeras obras que compró, que adquirió, de arte español, y es esa fuente que todos tenéis en mente, de una zona muy especial también de la ciudad, de una traída de aguas, y donde, claro, el agua es vida, pues se congregaban otros sectores de la población, pues hay un señor dando de abrevar
a un mulo, exacto, a una bestia. Hay señoras también que van a recoger agua, porque en los domicilios entonces pues se recogía el agua así. Entonces era un lugar de encuentro, ¿no?, de un espacio de Málaga que era el Camino de Vélez, era una de las salidas principales de Eso la ciudad. Afueras total de la ciudad. Exactamente, extramuros absolutamente, más allá. Claro que además hablamos de la fuente de Reding precisamente cuando, sabéis que también nos gusta relacionar mucho los capítulos cuando hablamos de Teodoro Reding. Exactamente. Y de aquel bando de que al final se convirtió, ¿no?, en el mejor gobernador de la historia de la ciudad, y todos esos lugares que recuerdan la huella del general, ¿no? Eso lo voy a dejar como siempre vinculado en las notas del podcast. Quien quiera recuperar o recordar esa historia de Teodoro Reding y por qué hay tantos lugares, calles. Hablamos de también esa plaza ahora reciente que está frente a lo que es Antonio Martín, básicamente. Sí, efectivamente, con el homenaje a Teodoro Reding. Eso el paseo de Reding, que hablar de ese paseo, yo creo que el paseo más señorial de la ciudad junto con la Alameda. Absolutamente. Y siguiendo con ese transcurso del agua, ¿no?, que estábamos comentando antes, yo creo que podemos hablar, Ana, que tú y yo estamos diciendo cuando preparamos el podcast, tenemos que pasarnos por Pozos Dulces también, ¿verdad? Por esa calle Pozos Dulces, que la tenemos muy cerca, porque es que es cierto que esta zona de Málaga, este cruce de calle, se caracteriza principalmente por esa abundancia de agua, como hablamos, ¿no?, de ese punto de fuente, en definitiva, o de pozo, ¿no?, y también, por supuesto, con esa zona cultural de la que se ha convertido a día de hoy. Pero tenemos que pararnos también a hablar de ese agua en esta zona. Sí, bueno, efectivamente, se dice que donde hay agua hay vida, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente en aquella zona, la zona de Pozos Dulces, bueno, aquella zona no, esta zona, porque estamos justo al lado, era el lugar sobre todo en la Málaga musulmana, a final de la época tardorromana, donde la población se abastecía de agua dulce, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay muchísimos vestigios de esos pozos, de los que se abastecía la población, y además se aprovechaba la cercanía del río, del río Guadalmedina. Entonces, bueno, pues era una zona absolutamente rica, también una zona donde vivían muchos comerciantes y que al final, bueno, pues convirtió a la zona, lo decía muy bien Lourdes, ¿no?, entre la Plaza de las Cuatro Calles, posterior, lógicamente, y la parte de la muralla antes de caer, pues en un lugar absolutamente fundamental para el abastecimiento de agua de la ciudad. Eso es, Díaz de Escobar escribió que la Málaga de aquella época siempre tuvo problemas con el abastecimiento del agua, no por falta de agua, sino por la mala gestión de los gobernantes en ese momento. Y de hecho contamos también, relacionado con Pozos Dulces, cómo hubo varias crisis epidémicas, fiebre amarilla, que se originaron precisamente allí, en ese claro, pozo. Al final la enfermedad llegaba al pozo y bebías de allí y te infectaba rápidamente, ¿no? Sí. Pero la riqueza de agua de esta zona es tanta que precisamente en los restos arqueológicos que están bajo el Palacio Villalón hay motores funcionando constantemente para sacar el agua. Y de hecho tuvimos una crisis importantísima porque cuando llovía, que eso es una pena, pero cuando llovía en esta ciudad, el yacimiento se inundó al completo, pero se inundó con una altura considerable. Y bueno, pues está claro que no solamente ese río bajaba o esa conducción de agua bajaba en tiempos romanos, sino que ahí se ha mantenido, claro, sigue estando el agua, ahí sigue, y los motores están funcionando. Ya se ha bajado, por supuesto, el nivel freático, y ahora mismo se ve, ¿no? El yacimiento es visible, todavía no es accesible porque es lo que ahora mismo es la siguiente fase de trabajo. Pero esos motores tienen que estar funcionando y tienen un seguimiento especial por parte del equipo del museo, pues porque no tiene que haber un equilibrio para que no exista ni poca agua debajo ni demasiada. Ni en exceso. Exacto. Yo creo que se te ha quedado un tercer cuadro, ¿no? Sí, porque estábamos hablando de Santa Marina, de la fuente de Reding, y te faltaban un par de cuadros sobre esa relación con el agua, ¿no? Sobre esa relación con el agua. Antes hemos hablado de dos conducciones de agua, la del mundo romano y la de la fuente de Reding, que también es una manera de domesticar el agua y llevarla a un punto donde es necesario. Y en esta ocasión ya estamos en la segunda mitad del siglo XIX, pero no es exactamente una conducción de agua, es un río en una zona seca donde es tan apreciada como aquí, y es una obra excepcionalmente bella por
por lo ascético incluso de la pintura. Es un cuadro de Mariano Fortuny, un pintor nacido en Reus, que tuvo una beca por parte de la Diputación de Barcelona para ir a Marruecos como corresponsal de guerra. Él iba como dibujante y tomaba notas. Se sintió fascinado por el mundo árabe desde el primer momento. Tanto fue así que pidió una segunda ayuda, una segunda beca, y en 1862, que es la fecha de este paisaje norteafricano del que les estoy hablando, pues realiza un segundo viaje y vuelve a tomar apuntes de ese mundo. Él además pues vistió chilaba, comenzó a hablar algunas palabras, se sintió completamente entusiasmado. Y realiza esta obra que es un paisaje muy horizontal, con un horizonte justo a media composición, lo cual da sensación de serenidad. Y de los primeros elementos que aparecen es un pequeño riachuelo que va ondulando hacia el horizonte, lo cual introduce al espectador en esta visión en la que Fortuny maneja como el calor y la evaporación al final, en el fondo, en el horizonte, como una especie de bruma, con personajes muy pequeñitos y una pincelada muy nerviosa en la que ha utilizado pues colores diversos que ha ido mezclando con su pincel. Es una obra de una modernidad fabulosa. Fortuny falleció muy joven, pero triunfó en París y en su momento por un tipo de pintura que era preciosista. No es la de este tipo de cuadro, porque él también se fue con el tiempo comprendiendo que no era ese tipo de obra la que quería hacer, ¿no? Y bueno, este tipo de obra es con una pincelada eso muy nerviosa y mezclando ciertos colores. Bueno, después de este podcast, yo creo que después de este podcast o durante el puente tenemos que volver al museo, siempre hay que volver una y otra vez, para buscar esos cuadros y recordar todo lo que estamos comentando ahora, ¿no? Porque además es que la descripción que hacen me parece absolutamente. Decías que la pintura de Fortuny era preciosista, tu descripción de los cuadros, el de Santa Marina, me ha parecido absolutamente sensacional. Absolutamente. Creo que queda el cuarto, ¿no? Queda el cuarto. Y ahora ya nos introducimos en el siglo XX, en el cambio de siglo, con un pintor que es Darío de Regoyos, que se formó con un señor que, no siendo malagueño, pasó por nuestra ciudad, que es Carlos de Haes. Él llegó a ser catedrático de pintura, y Regoyos, que había nacido en Ribadesella, se formó con él. Carlos de Haes procedía de Bélgica, y aunque Regoyos no sentía ningún tipo de entusiasmo por Carlos de Haes, sí le hizo caso en una recomendación que fuera de que se dirigiera a Bélgica, a Bruselas, a trabajar allí. En ese momento, Bruselas era otro foco del mundo cultural, junto con París, por su cercanía, por su facilidad de comunicación en ese momento, y muchos de los pintores impresionistas pasaron por allí. Y Regoyos fue muy amigo de Pissarro, que es el puntillista por excelencia. Y la obra de la que les hablo es Los almendros en flor. Es un cuadro delicioso, con una gama cromática verde y azul. El primero es un horizonte muy elevado, no es igual que el de Fortuny, que está a media de la composición. Este es elevado, con lo cual queda un celaje muy pequeñito para el espectador. Hay una especie de lengua de tierra con una casa con humo, y delante otra línea de azul, que es la de un río. Y lo primero que se ve, está tomado la vista desde lo alto, es un campo verde con algunos almendros, con esa especie de nubes que tienen los almendros cuando comienza la primavera. En Málaga comienza antes esta obra, como la realizó él en Irún, parece que es de abril. Aquí ya sabemos que en enero nuestros almendros comienzan a tener ese color blanco rosáceo, ¿no? Es una composición en la que está tomada un poco como en alto y se ve un campo muy verde. Es una gama cromática bastante fría, entre el contraste entre el azul y el verde, salvo, que es fabuloso,
una señora que va por un camino con una sombrilla roja, que es algo que habían tratado también con cierta frecuencia los pintores impresionistas, Monet o el propio Pissarro, ¿no? Así que el cuadro tiene esa gama cromática y de repente un puntito rompe, ¿no? Algo rojo, muy llamativo, ¿no? Claro, aunque es de pequeñas dimensiones. Es cierto que la sombrilla mirada se va ahí. Sí, y es una obra deliciosa que también trabaja con el agua, con otro río y con el mar al fondo, ¿no? Y bueno, pues son obras... con esto que les quería contar, que bueno, que una colección son ventanas al mundo y pero se pueden contar. Claro, una colección viva que está en permanente interpretación y fíjate, tú acabas de decirlo, ¿no? Pensándolo casi esta tarde, sí. Es que es tan inagotable las maneras que puedes tener de ver cuadros, que me parece absolutamente fascinante, que esta tarde, con motivo del podcast de Memoria Sur, hayamos sido capaces de buscar una nueva interpretación a los cuadros de la colección del Museo Carmen Thyssen y traerlos hacia nuestro terreno, ¿no? Y de la manera en la que puede acercarte a las calles más próximas, que estamos hablando de Pozo Dulce. O sea que al final al final hay como raíces, ¿no? que te conectan. Qué bueno. Sí. Vamos a ir cerrando el podcast, pero yo no me quiero ir sin preguntarte, por soñar, por escribir la carta a los Reyes Magos, que estamos cerquita ahora, ¿qué echas tú de menos en el museo? ¿Qué te falta por conseguir o qué quieres que sea el museo de aquí a unos años? Es difícil, ¿eh? Pero... Por eso son los Reyes, ¿no? Es verdad, hay que desear, ¿no? Pues dos cosas. Nos gustaría tener más público joven. Lo conseguimos a través de algunas actividades que parten del Departamento de Educación y son las vinculadas a poesía, a teatro, ¿no? Son un poco, claro, las más participativas, ¿no? Pero nos cuesta trabajo. Y otro que es el más difícil de todos, y es casi como un secreto, se nos está quedando pequeño. Y entonces... Bueno, buen momento para pedir ampliación del Museo Carmen Thyssen. Buen momento, se nos está quedando muy pequeño, sí. Y donde estamos, pues es como bastante complicado. Pero... Y que se abra pronto también la parte arqueológica, ¿no? Sí, ojalá, sí. Ahora estamos muy ilusionados porque ha salido... la oferta por parte de Urbanismo, que es quien lo lleva, se ha presentado una empresa, todavía creo que tienen que abrir la documentación, esperemos que vaya todo bien y que puedan ponerse a trabajar pues a principios de año, yo creo que en torno a febrero o cosas así. Bueno, cuando esté listo vendremos a hacer otro podcast. Por supuesto. Y vamos a visitar esa Sí. maravilla que yo estoy deseando verla. Sí, va a ser muy sorprendente. Va a ser muy sorprendente. Yo creo que por varios motivos. Por la extensión, permite ver, ¿no? Porque era una factoría de trabajo y daba también idea de la dimensión económica de nuestra ciudad y de la vida de toda esta zona, ¿no? Y bueno, por ese uso del agua, ¿no? Que la une con tiempos pasados, y es que el agua ha estado aquí siempre. Eso es, qué bueno. Sí. Pues Lourdes, gracias por abrirnos las puertas del museo, las puertas de tu casa, y que ha sido un placer, de verdad, un placer. Bueno, a vosotros. A mí me ha encantado la experiencia, prometemos volver y repetir muchas más veces. Bueno, a mí también ha sido un placer. Ha sido fantástico volver. A Sí. Lourdes y a mí es que además nos encanta hablar, ¿verdad? Se nos van las horas hablando, Sí. así que ha sido fabuloso tenerte aquí. En tu casa, que nos hayas invitado, es y al vuestra otro lado casa, del micrófono, pues para compartir con todos nosotros todo lo que sabes del Museo Carmen Thyssen, que al final has crecido tú casi con él, ¿no? Porque hace año 2011 estamos hablando, ya se está convirtiendo en un veterano de la ciudad, ¿no? Absolutamente. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y además funciona muy bien. Y ha sido una historia apasionante, la verdad es que sí, incluso el cambio, yo he hecho como el viaje a la inversa, empecé por Picasso, que es siglo XX, y aquí me vine antes, pero Picasso no deja de ser también un hombre que nació en 1881, en el 19. Es que yo además siempre digo que Picasso no hubiera podido hacer lo que hizo si no hubiera tenido una base absolutamente sólida, clásica. Sí, exactamente. Sí, es que además se ve en su trayectoria. Y eso es así, así que he hecho el viaje a la inversa, pero ha sido apasionante. Bueno, estaba muy bien hecho el ha viaje. sido y es apasionante. Pues muchas gracias, querida Lourdes. Nada, vosotros. Mil gracias, de verdad. Muchas gracias. Ana, nosotros nos vamos a quedar citados para la semana que viene.
Así es. Teníamos que contar una cosa que se nos ocurrió esta tarde. Vamos a dejar la No, pero pista vamos, puesta. no vamos a develarlo no vamos a todo, develar vamos nada, a dejarlo en sorpresa. Vamos a dejarlo Como en que... siempre nos escuchan, no podemos enseñar hoy todas las cartas, Curro. Vamos a dejar, bueno, que eso es una obviedad, que coincide el episodio 150 con el último fin de semana del año. Con el 31 de diciembre, no, 31 no, pero sí el último Sí, creo fin que de es semana 29, del si no año, me equivoco, 30-31, pero... habrá una sorpresa, un capítulo que os va a encantar, prometido. Hemos pensado algo muy chulo, efectivamente. Pues Ana, mil gracias de verdad y nos escuchamos. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.